Acá a Graciana Peñafort, que me gustaría que nos diera una visión contracíclica de nuestra profesión. ¿Cómo está, Graciana? Mucho gracias. Muy bien. Bueno, Tenés a toda la corpus junta. Sí, más o menos. Estoy buscando caras amigas, pero hay pocas. Bueno, en fin, vamos, por ahí alguien me hace una señal, gracias. En fin, buenas tardes a todos y todas. La verdad es que soy honesta, leí el libro en menos de una semana porque lo compré a raíz de un intercambio de opiniones que tuvimos con Jorge, que derivó en un muy largo y agradable café, donde hablamos de algo que ustedes hacen y que no les voy a explicar yo porque lo hacen todos los días, que es la construcción de sentido. Ustedes cuando informan, no solo informan, están diciendo lo que muchos de nosotros vamos a entender de la realidad. No es muy difícil de entender. Y yo tengo una posición, creo que no hay periodista objetivo en términos de objetividad absoluta. Lo que se decía, no hay periodista objetivo. Cualquier tema que toma un periodista, incluso cuando elige el tema, ya está haciendo una toma de posición. Yo lo veía hace un rato a Diego Cabot. Cabot habla de los cuadernos, los abogados que defendemos a personas en esa causa, hablamos de cómo se han hecho las confesiones de los arrepentidos. Y el tema, la causa es la misma, lo que cambia es el enfoque. Y ahí hay una toma de decisión que va a condicionar el enfoque con el cual se va a analizar una causa judicial, un evento cultural. Yo pienso muchas veces, yo soy una gran admiradora de Beatriz Arlo, y siempre digo que a veces no es que sea la mejor de quienes no piensan como yo, es la mejor de todos, porque tiene una mirada distinta. Va a eventos, va a una manifestación y hace una mirada que probablemente nadie que tiene la mirada sesgada de una posición política clara va a hacer. Intenta entender el fenómeno, lo mismo me pasa con las crónicas de Marcelo Figueras, es una mirada distinta. Entonces, lo que yo le decía a Jorge, y que también le transmito a ustedes, es que me parece que hay que hacer buen periodismo, dando por sentado que ese periodismo, o la noticia que es hecha, implica una verdadera toma de posición frente al hecho. Imposible de disimular, imposible de discutir en contra, imposible darle carácter de verdad absoluta. Más allá que todos sabemos que los hechos son un poco indiscutibles, la mirada de esos hechos no es indiscutible y puede tener distintas interpretaciones. Y lo que sí hay que tener claro es que nadie puede arrogarse el patrimonio o el poderío exclusivo sobre la verdad. Y me parece que eso abre un debate importante sobre la posibilidad de discutir la tarea que muchos de ustedes hacen. Porque lo que es cierto, probablemente, indudablemente cierto para muchos de ustedes, puede no ser cierto para otra parte de la sociedad. Y la sociedad tiene el legítimo derecho a discutirlo racionalmente, civilizadamente, respetuosamente, tratando de no suicidarnos todos arrojándonos en una grieta que es imposible de saldar, porque creo que es una grieta que tiene que ver con nuestra historia, con nuestra cultura, y a mí no me gusta el término grieta, lo siento, me pasa con grieta lo mismo que con lawfare. Que es un término que yo trabajo mucho. Me parece un término que me es impuesto para simplificar algo. Es un concepto que no me pertenece, que no es mío y que sin embargo tengo que usar para lograr transmitir una idea. En definitiva, lo que sí me parece importante es saber que disputar el patrimonio absoluto de la verdad al periodismo no es disputar el rol social del periodismo, que lo tiene, es indubitable, y creo que ninguna persona democrática estaría absolutamente dispuesta a derogar el periodismo, pero también me parece que el periodismo tiene que entender que forma parte de una sociedad que tiene conflictos y que tiene situaciones irresueltas de larga data y algunas nuevas. Y en esas situaciones irresueltas siempre hay un conflicto. Ese conflicto también es la génesis del movimiento, pero que ese conflicto no implica necesariamente ni un desprestigio de la tarea del periodista y poner en duda la tarea de algunos periodistas o incluso de algunos medios no implica necesariamente poner en duda la función social que todas las personas democráticas le reconocemos al periodismo como actividad. También quiero decir que esto tiene una sola salvedad que a mí me parece que es importante señalar. Las nuevas tecnologías han traído un fenómeno que son las fake news, otro término que me resulta extraño, que son las noticias falsas, que son claramente noticias falsas. Y me parece que ahí el periodismo tiene una misión. Primero, chequear. No es nada nuevo, no es nada que no estoy inventando la pólvora, pero chequear de alguna manera verosímil. Yo siempre voy a decir, lo voy a decir respetuosamente,
yo vi a un periodista decir y asegurar, habiendo chequeado con un medio extranjero, una de las noticias falsas que fue portada del diario Clarín, que fue la existencia de una cuenta en el exterior de 2 personas. Documentación, exhortos judiciales. La noticia era falsa. Mi pregunta es, ¿debería ese medio o ese periodista haber publicado la retracción, decir, mire, esta noticia fue equivocada, esta noticia no decía la verdad? ¿Está informando bien ese medio cuando deja en el archivo una portada mentirosa y no publica con igual trascendencia la desmentida? ¿Está afectando el derecho de acceso a la información de las personas? Yo tengo una respuesta, tal vez ustedes no la compartan, pero creo que sí. Y quiero recordarles que el periodismo es una tarea que encuentra su raíz básica, primigenia, en el derecho de acceso a la información. El periodismo no es el periodismo por sí mismo, no es el periodismo por el ejercicio narcisista de escribir, no es el periodismo por el ejercicio narcisista de estar en televisión, no es el periodismo por hacer un pontificado. El periodismo es una tarea que se hace en función de un derecho que no es individual, es colectivo y es de todos, es el derecho a acceder a la información. Y si bien nadie puede garantizar la absoluta verdad de la información de lo que está diciendo, creo que sí debe haber un ejercicio de honestidad intelectual y de honestidad informativa respecto a las noticias falsas. Y también tener el criterio razonable, generoso, democrático, de aceptar los errores. Yo veo, muchas veces lo veo en el debate político, que a los espacios políticos, no importa cuál, kirchnerismo, macrismo, se les pide la autocrítica. ¿Y la autocrítica del periodismo cuándo? ¿Y la corrección de las informaciones cuándo? Porque eso también hace un derecho, que repito, ustedes, los periodistas, los productores, solo son, y no es un solo son menospreciante, es un solo son quienes cumplen esa función. Pero esa función también les da obligaciones. Miren, yo soy abogada, tengo algunos derechos. Me presento con un poder y puedo ver el expediente. Salvo en el juzgado de Bonadío, pero es una historia aparte. Pero también tengo obligaciones. Si un plazo me vence el 5, me vence el 5, no vence el 6, no me vence el 7, y no queda abierto en ad eternum. Y si yo no cumplo mis obligaciones, claramente estoy siendo una mala abogada. Y cualquiera de ustedes, si me tuviera de abogado, me podría decir, Graciana, estás haciendo mal tu tarea, porque dejaste vencer un plazo. Yo te firmé el poder, vos te presentaste, cumpliste una serie de obligaciones. Bien, cuando el periodismo publica, o los medios periodísticos publican algo que no es cierto, tal vez parte de un buen ejercicio profesional sería poder decir, esta información fue inexacta. Me parece que es justo para la ciudadanía que a ustedes les pide información. Me parece que es justo. También creo que es tremendo, y esto lo voy a decir, la cobertura muchas veces de las noticias judiciales, tema que yo sufro, padezco, y quienes me conocen saben que me dedico a refutar cuando la noticia es inexacta. Yo creo que la abogacía no es un círculo chiquito donde solo hablamos unos pocos. Cuando el derecho no se entiende, hay algo que está mal. Y siendo no muy elegante, diría, cuando no entendés lo que te está diciendo el abogado, el que te está comentando la noticia judicial, por ahí te está llevando la peor parte, porque que no entiendan es parte de la estrategia para que no se note el daño. Me parece que quienes hacen judiciales deberían tener un primer compromiso, que es leer la causa. Yo estoy harta de discutir con periodistas que hacen judiciales, que juzgan mediáticamente culpabilidad e inocencia, que no han leído la causa. Y que cuando entras a un debate le decís, pero vos leíste tal cosa, no lo han leído y están escribiendo sobre una noticia judicial. Y aunque ustedes no lo crean, lo que ustedes transmiten de esa noticia judicial está afectando la vida, el buen nombre, la libertad, la calidad de vida de un montón de personas. Entonces me parece que hay que tener un poco de responsabilidad cuando vamos a tachar de culpables o inocentes. Me parece que no hay que olvidarse, el periodismo no tiene que olvidarse, que en este país, afortunadamente, y es una de las diferencias que nos separa de cualquier gobierno totalitario, tenemos una manda constitucional muy claramente escrita en el artículo 18 y que establece la presunción de inocencia. Es decir, que nadie es culpable, aunque nosotros creamos que sea culpable, hasta que no hay una sentencia firme basada en la autoridad del juez competente. Nadie es culpable porque lo digan los medios, nadie es culpable porque lo digan arrepentidos, nadie es culpable porque parece muy culpable. La justicia, el principio de inocencia, no es un tema estadístico, no es un tema de opinión. Básicamente es un tema de verdad judicial, que tiene un procedimiento, que tiene un proceso
y que tiene tiempos y que deben ser respetados, porque cuando esos tiempos no se respetan, sepan que esas personas sometidas a proceso claramente no se le están respetando sus garantías más básicas. Y tal vez ustedes dirán, ¿qué me importa? Porque son otros. Sí, siempre son otros, hasta que les toca a uno, hasta que le toca a cada uno estar ahí. El Estado de Derecho no es una estrategia de los culpables, el Estado de Derecho es una estrategia de la sociedad para vivir en un Estado democrático donde se respeten garantías constitucionales. Yo creo que es necesario que el periodismo se acuerde de eso y también se acuerde de su obligación, no de no editorializar, no de no hacer una toma de posición, su obligación de garantizarle a la sociedad un acceso a la información que sea lo más justo, lo más honesto, lo más democrático y lo más verosímil posible, haciéndose cargo que uno cuando elige una noticia también elige qué va a decir de esa noticia. Y me parece que es honesto que no renunciar a la objetividad, hacerse cargo de la toma de posición en términos políticos, judiciales, en cualquiera de los términos que existe, que es importante. Yo por eso valoro tanto las columnas de Beatriz Arlo, que en los 2 primeros párrafos ya sabés qué es lo que va a decir. No porque no tengas que leerlo, pero te dice cuál es la posición que adopta para explicar un fenómeno, sea, repito, una manifestación, una marcha, pero uno sabe, uno conoce, hay una honesta toma de posición respecto al fenómeno. Yo no tengo que estar de acuerdo con lo que dice Beatriz o con lo que dice cualquiera de ustedes, pero sí tengo que saber desde dónde dicen lo que dicen. Porque si no pasa en el periodismo escrito, pero sí en el periodismo televisivo y en el radial, que los medios de la televisión están prendidos todo el día. Y nosotros consumimos contenidos sin darnos cuenta siquiera que los consumimos. Yo me acuerdo cuando una jueza de la Corte dijo, te muestran el mismo asesinato 40 veces, entonces vos terminás el día creyendo que no ha habido un asesinato, ha habido 40. Es cierto, entonces hace falta que sean cuidadosos con los graphs, que sean cuidadosos con la información, pero sobre todas las cosas sean cuidadosos con las personas, las que son objeto de noticias y las que son sujetos de las noticias, es decir, de quienes se habla y a quienes se les habla. Porque hay que entender que en la cotidianeidad, en el ruido, en la distracción inclusive, un mal contenido puede generar una construcción de sentido que genere finalmente mucha violencia. Yo pienso, es tremendo, pero pienso algunos hechos que han pasado en los últimos tiempos que podrían haber absolutamente detonado pequeñas bombas sociales que tal vez una sociedad más madura, una sociedad menos dispuesta al conflicto no haya querido detonar, pero que indudablemente agitar esos fantasmas irresponsablemente, agitar esos fantasmas sin el cuidado de las masas que reciben la información, indudablemente sea también parte de un proceso de violencia social. Y con esto voy a concluir. Y nuevamente, en una época en la que está todo en discusión, me parece que hay algunas cosas que no tenemos que olvidarnos. Yo le pido a quienes tienen responsabilidades editoriales que por favor reflexionen sobre los contenidos xenófobos que están publicando. A mí me espanta ver los contenidos xenófobos de cualquier tipo. Digo, me espantan los terroristas que finalmente tienen en la cartera apoyos que después detona la policía, y me espantan los 2 chicos cuyo arsenal de guerra era finalmente armas de caza de su abuelo. Y eso no sale publicado. Y esos chicos están en prisión. Y voy a decir una cosa, y lo escribí el fin de semana pasado. Esos chicos tenían armas de guerra, antiguas, viejas, están acusados de terrorismo. El mismo juez que los tiene detenidos es el juez que dejó en libertad a Coto, el dueño del supermercado, que sí tenía un arsenal de armas prohibidas, de armas no registradas, de armas con los caños adulterados. Yo no pido que maten a Coto. Yo puedo entender la influencia que tiene Coto, inclusive como un gran anunciante. Pero pido que haya un tratamiento igualitario respecto a estos 2 chicos, que no son grandes anunciantes, pero que también tienen derecho, no solo a que un juez les respete sus garantías, sino que al periodismo también les respeten sus garantías. Me parece que los discursos de odio generan mucha violencia, y de la peor violencia. Porque un discurso de odio hace carne y demora muchas generaciones en luego ser erradicado. Tenemos que pensar eso. Yo lo pienso en las categorías sospechosas típicas del derecho norteamericano, y lo pienso, por ejemplo, en la situación de la mujer. Los discursos misóginos no son discursos de odio, pero son asimilables en cuanto a sus consecuencias. Y eso es lo último que le pido, y también se lo he dicho a Jorge. Yo soy mujer, no me da ninguna entidad mayor ni menor, pero la verdad que el trato de la mujer
y la visión de la mujer que plantean algunos medios de comunicación es realmente muy poco digna. Hay que entender que cuando uno es mujer, arranca desde una capitis diminutio, tal vez después la supere, pero es una sensación constante, sobre todo las mujeres víctimas de la violencia por su condición de mujer. Me parece que los cuerpos expuestos obscenamente, la segunda muerte de esos cuerpos que se muestran entre basurales, tapados con rollos de cocina, es algo que debería volver a reflexionar el periodismo sobre si son imágenes que hacen a la información o hacen al morbo. Es distinto. Tengamos cuidado con esos discursos, porque tal vez ustedes no se dan cuenta, tal vez todos inmersos en la coyuntura los dejamos pasar, pero eso va generando una suerte de niditos de discursos absolutamente peligrosos, reprochables y poco éticos que no se generan en el periodismo, se generan en la sociedad. Es importante, muy importante, que volvamos a pensar. Yo felicito enormemente la decisión que ha tomado Fontevecchia y Editorial Perfil de nombrar a Diana Mafía como defensora de género en materia de contenidos, porque la verdad es que los temas de género y los temas asociados a categorías sospechosas y a discursos de odio son algo que discurren en las páginas, en las pantallas, en los diales, sin ningún tipo de corrección, sin ningún tipo de observación y sobre todo sin ningún tipo de remedio respecto a los daños presentes y futuros que generan esos discursos. Muchas gracias.